Muy bien, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, ya hemos estado viendo, como hablamos al principio, que Marcos es un evangelio, es un libro en el que está lleno de acción y en el que Marcos está tratando de presentarnos con la vida de Jesucristo en el sentido de la obra que vino a hacer y cómo llevó a cabo esa obra, y nos deja a nosotros consejos muy prácticos en cómo nosotros debemos ahora de extender la obra que Él vino a comenzar. Sí, estudiamos la semana pasada acerca de cómo el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que las mismas obras que Él estaba haciendo, ellos iban a hacer, y mayores todavía. Y vimos que una de las cosas que el Señor Jesucristo usaba para poder mantenerse lleno, para tener que predicar, para tener obras que hacer, era que se levantaba muy temprano e iba al Padre en oración, aunque se hubiera acostado muy tarde el día anterior. Bueno, pues al terminar el capítulo anterior dejamos a Jesús con sus primeros discípulos yendo a las aldeas aledañas a Capernaum o Cafarnaum, como dice la versión de la Biblia en la que yo leo, que era considerada como la sede de Jesucristo. Ahí era donde Pedro vivía, ahí era donde estaba la casa de Pedro. Es un pueblito muy, ¿cómo les diré? Muy pintoresco. He estado ahí. Ahora está una iglesia redonda, parece platillo volador, católica, romana, sobre lo que se supone que era la casa de Pedro, que está al cruzar la calle, de hecho, de la sinagoga en la que Jesucristo predicaba mientras estaba ahí, a un lado del mar de Galilea. Así es que si un día tienen la oportunidad de ir a Israel, y estamos planeando tener un viaje a Israel este próximo año, el que siga, así es que si el Señor Jesucristo todavía no viene por nosotros, vamos a ir a visitar la Tierra Santa. Pero manténganlo en oración, y es un lugar muy hermoso a donde ir, y se siente algo especial cuando pisa uno lo que era la sinagoga y se para en donde se supondría que Jesucristo se paró para enseñar en esa sinagoga. Así es que les recomiendo una ida a Israel. Ahora que si no pueden ir en esta vida, no se preocupen. Después de que el Señor venga por nosotros, vamos a tener 1000 años aquí en la tierra para ir a visitar el lugar que queramos. Así es que yo no me preocupo porque no he ido a Hawái todavía, porque cuando venga el reino milenial voy a poder ir y quedarme ahí todo el tiempo que quiera, porque voy a reinar juntamente con Cristo. Amén. Ok, entonces Él sale a las aldeas aledañas de Capernaum, que era su sede, y sale de nuevo a predicar y a enseñar. Noten ahí en el versículo 1 y 2 de Marcos capítulo 2, dice: algunos días después Jesús volvió a Cafarnaum, y en cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, mientras Él, noten de nuevo, les predicaba la palabra. Entonces habían dado en las aldeas aledañas, ahora vuelto a este pueblo, aquí en donde estaba la casa de Pedro, y se reúne en la casa que se supone que era de Pedro. Y cuando la gente se da cuenta de que Jesucristo había vuelto, empiezan a abarrotar la casa, llenan la casa al punto de que ya no cabía ni una sola persona dentro y ya no se podían acercar ni a la puerta. O sea que la casa estaba llena a reventar, ya no había manera en la que otra persona cupiera más. Y esto nos habla mucho acerca del poder que Jesucristo tenía para atraer a la gente. ¿Sí? Esto nos habla del poder que lo acompañaba para atraer a la gente. Y noten que atraía a la gente para escucharlo. Para escuchar sus enseñanzas, para escuchar lo que tenía que decir. Como ya habíamos visto antes, habían escuchado sus enseñanzas y habían visto que enseñaba como con autoridad, no como los escribas habían estado enseñando hasta entonces, no como los sacerdotes habían estado enseñando hasta entonces. Hablaba y enseñaba como que sabía de lo que estaba hablando, y la gente estaba asombrada por las enseñanzas que traía. Y una de las razones por la que estaba asombrada era porque los recibía ahí en donde ellos estaban. No era necesario ir a la sinagoga, no era necesario ir hasta Jerusalén en el templo, no era necesario ir a una catedral, no era necesario. Ahí se reunían en donde Él estaba, y lo que Él hacía era enseñarles.
¿Saben que nosotros podemos estar aquí adentro, podemos reunirnos allá afuera y hemos hablado acerca de eso, de reunirnos allá afuera, podemos reunirnos en un parque y hemos hablado acerca de eso también? Podemos reunirnos todos como iglesia en cualquier lugar, no tiene que ser en este lugar ni en el santuario, y ahí donde nosotros estemos está la iglesia de Jesucristo. Y Él nos enseña a través de su palabra. La gente estaba entonces asombrada por lo que Él enseñaba, estaba asombrada también por lo que hacía, no podemos negar eso. Pero estaba asombrada de cómo enseñaba y estaba dispuesta a estar parada fuera de la casa con tal de escuchar lo que Jesús tenía que enseñarles. Qué hermoso, ¿no? Que no había nada que los detuviera, no había nada que les estorbara. Sabían que si escuchaban lo que Jesucristo estaba predicando, iban a recibir algo de parte de Dios. Iban a recibir algo que Dios consideraba que ellos necesitaban para poder conocerlo mejor. Y saben, creo que esta es la misma expectación con la que nosotros debemos venir a la casa de Dios también. Si todavía no estamos abarrotados, aquí hay mucho lugar, hay bastante lugar. Pero qué glorioso que este lugar estuviera lleno de personas que no vienen a escuchar a su servidor, que vienen a escuchar a cualquier persona que estuviera detrás de este púlpito, pero que vinieran a escuchar la palabra de Dios. Que vinieran a escuchar esa palabra que da vida, esa palabra que fortalece, esa palabra que da esperanza, esa palabra que trae salvación. Porque al escuchar la palabra viene la fe, ¿verdad? Eso es lo que Pablo nos dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Entonces cada vez que nos reunimos y escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe crece, nuestra fe se arraiga más en nuestro corazón. Al Dios revelarnos por medio de su Espíritu las verdades de su palabra, nuestra fe crece y se fortalece, ¿verdad? Por eso Satanás se peleó con algunos de ustedes esta mañana para que no llegaran. Por eso Satanás trató de hacer todo lo posible para que no estuvieran aquí presentes y escucharan la palabra de Dios y escucharan acerca de las grandes cosas que Jesús estaba haciendo, porque sabe que mientras nos reunamos a escuchar su palabra siendo predicada, nuestra fe va a crecer. ¿Sí? Y eso es como debemos venir cada vez que nos reunimos en la iglesia, cada vez que nos reunimos en un home fellowship, cada vez que nos reunimos en cualquier estudio bíblico de hogar, cada vez que nos reunimos con los hermanos a platicar acerca de lo que Dios está haciendo nosotros. Debemos venir con esa expectativa de que Dios nos va a hablar, pensando en qué nos irá a hablar Dios por medio de su palabra. ¿Qué será lo que vamos a escuchar hoy que nos va a revelar algo más acerca de quién Él es, acerca de su personalidad, acerca de su carácter que no conocía antes? ¿Qué nos va a decir el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué me va a decir a mí, en particular el Espíritu Santo de Dios? Es el corazón que debemos tener cuando venimos. Porque este no es un ejercicio religioso que hacemos. Este es algo que hacemos porque queremos estar cerca de Él. Queremos sentarnos a sus pies. Queremos todos juntos recibir de Él las cosas que Él quiere que veamos. Ahora, una vez que hacemos eso y que venimos con ese corazón, saben que los milagros no se hacen esperar. Porque suceden milagros de sanidad, suceden milagros de salvación, suceden milagros en los que nosotros mismos quizás habíamos estado titubeando y no sabíamos qué hacer, y a través de la palabra, de repente el Espíritu de Dios nos habla directamente a las cosas en las que nosotros estamos lidiando y se lleva a cabo un milagro. ¿Sí? ¿Han visto ese comercial del B8 que dice, me hubiera tomado un B8? ¿Verdad? A veces venimos a la iglesia y escuchamos algo y decimos, si tan solo hubiera leído mi Biblia, si tan solo hubiera prestado más atención a lo que este pasaje dice, si tan solo lo hubiera meditado, porque hay pasajes que se tienen que meditar, ¿verdad? Hay pasajes en la Biblia que son como esos dulces duros que tienen un centro blandito, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que tener cuando se nos da un dulce de esos duros que tiene un centro blandito? ¿Qué tenemos que hacer para saborearlo todo? Tenemos que tener paciencia y tenerlo en la boca, ¿sí? Y saborearlo. Y si nos esperamos, vamos a llegar al centro de ese dulce. Y el dulce que tiene adentro, la miel que tiene, el caramelo que tiene adentro, así como que explota en nuestra boca. ¿Verdad? A veces somos muy desesperados. Agarramos el dulce que la Biblia nos está dando y lo tenemos ahí una vez, dos veces, y luego nos desesperamos y queremos llegar al centro. ¿Y qué hacemos? Lo mordemos.
Y de repente se derrama todo lo que trae adentro o se nos rompe, se nos quiebra un diente o algo por morder el dulce, porque no se trata de morderlo, se trata de saborearlo. Se trata de disfrutarlo y cuando se llega al centro, entonces se siente ya se me está haciendo agua la boca. Se siente la dulzura y lo suave de lo que se ha puesto ahí. A veces la palabra es así, ¿verdad? Y tenemos nosotros también que anticipar que Dios tiene esos dulces para nosotros cuando venimos a la iglesia. Noten en el versículo 3 y 4, dice, llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Noten por favor aquí, es imposible leer este pasaje sin tomar nota de lo que estos hombres estuvieron dispuestos a hacer con tal de llevar a su amigo a Cristo para que lo sanara. Ahora yo me imagino a este hombre, que estos amigos quizás fueron con él y le dijeron, ¿sabes qué? Está Jesús de Nazaret aquí en Cafarnaúm ahorita y él ha estado sanando gente, así es que te vamos a llevar para que te sane. Y no sé, pero a veces yo me imagino que el de este camarada dijo, ¿para qué, hombre? Ya tengo tanto tiempo así. No, yo no necesito que se me sane. Quizás pensaba que su parálisis no podría ser sanado por Jesús porque su parálisis era algo especial. Quizás había sido causado por algún pecado que él había cometido. Y al saber que su enfermedad es por causa del pecado, sintió que porque Jesús era un hombre, un maestro, un rabí, alguien que estaba cerca de Dios, quizás no lo quisiera sanar. Pero me sorprende lo que estos hombres hicieron, ¿verdad? Fuera ese el caso o no, estos hombres tenían la fe en que Jesús podía sanar a su amigo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo tomaron con todo y camilla y se lo llevaron a Jesús. Podemos deducir que esto no fue algo fácil, ¿verdad? No se nos da una imagen de este hombre, si era grande, si era pequeño, si era viejo, si era joven. No se nos da una imagen, pero pudo haber sido algo difícil para hacer, pudo haber sido un trabajo difícil. A veces me pregunto yo, ¿qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer para traer a nuestros amigos y nuestros familiares a Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estaríamos dispuestos a ceder? ¿Qué estaríamos dispuestos a decir? ¿Nos atreveríamos a arrastrarlos a la presencia del Señor Jesucristo para que escucharan sus enseñanzas, para que escucharan su voz, para que escucharan su invitación a ser sanados? Greg Laurie, el evangelista de Harvest, siempre que tiene una cruzada evangelística, siempre dice, cuando se trata de invitar a gente, dice, oren por ellos, luego vayan por ellos y luego llévenlos. ¿Verdad? Primero tenemos que estar orando por ellos. Y luego, si es necesario, tenemos que ir por ellos. ¿Sí? Y luego al ir por ellos tenemos que traerlos. Y yo le agregaría, si fuera necesario, hay que llevarlos de nuevo a casa. Hay que tratar de quitar todos los obstáculos que pudieran poner para no venir con nosotros. No, es que no conozco a nadie. Pues vente conmigo, me conoces a mí. No, es que no quiero platicar con nadie después. No tienes que platicar con nadie. En cuanto termine nos vamos, yo también me voy. No, pero es que tú siempre te quedas a platicar con tus amigos, con tus amigas y ya estás con tus hermanos y tus hermanas y se ponen a orar y hacen todo tipo de cosas que a mí no me gustan. No, en cuanto termine yo me voy. No, pero es que luego salgo con mucha hambre y te invito a comer. Y así sucesivamente, ¿me entienden? Así como estos hombres que cargaron con este amigo que estaba paralítico, que sabían que necesitaba el toque sanador de Jesús. Nosotros sabemos que nuestra familia y nuestros amigos incrédulos necesitan el toque sanador de Jesús, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer todo lo posible, mis hermanos y hermanas. Tenemos que hacer todo lo posible nosotros por traerlos aquí. No importa que les tengamos que prometer. ¿Alguna vez les han prometido a sus hijos algo con tal de que hagan lo que les están pidiendo? ¿Es verdad? Si te portas bien te voy a llevar a Disneylandia. Ojalá y se le olvide.
Nosotros también. Te invito a comer. Hay un restaurante bien bueno que descubrí. Ok, ¿cuándo? El domingo. Ok, ¿a qué horas? Pues mira, ¿por qué no vengo por ti? Vamos a la iglesia y luego te llevo a comer. Le aseguro que 2 o 3 va a funcionar con ellos eso. Algunos quizás no, pero algunos comelones, como sucede. A mí dígame que me va a llevar a comer. Especialmente si son costillas de res en barbecue. Yo voy y le corto el zacate a su casa si quiere. Pero estos hombres estuvieron dispuestos a hacer lo que tuvieran que hacer para llevar a este amigo de ellos al que el Señor lo tocara. Noten lo que dice el versículo 5. Dice, cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, los pecados te son perdonados. Se fija aquí, hay 2 cosas aquí. Una, que Jesús vio la fe de ¿quién? De ellos. Este hombre parece ser que no tenía fe para ser sanado. Estos amigos y estos familiares de los que les estoy hablando no tienen fe para ser salvos, ¿verdad? Todavía no tienen, todavía no han nacido en ellos, todavía no han escuchado suficiente de la palabra de Dios como para que esa fe nazca en ellos. Pero usted sí tiene fe de que ellos pueden ser salvos, amén. Entonces Dios honra nuestra fe cuando nosotros hacemos hasta lo imposible. No digo lo posible, porque lo posible cualquiera lo puede hacer. Pero cuando nosotros hacemos hasta lo imposible por llevar a nuestros amigos y familiares enfermos de pecado a la presencia del Salvador para que sean tocados por Él. Noten, vio la fe de ellos. Y luego no les dijo a ellos, su fe ha salvado a su amigo, sino que le dijo, hijo, a él se dirigió y le dijo, hijo, los pecados te son perdonados. ¿Sí? Entonces él pudo ver la fe de ellos. Él pudo ver que confiaban con todo el trabajo que hicieron de llevar a su amigo, de abrir el techo, de bajarlo y ponerlo delante de él. Con todo ello él supo que la fe de ellos era la fe que se necesitaba para que hubiera sanidad en esta persona. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿es así de evidente nuestra fe delante de Dios y delante de los demás? ¿Es así de evidente nuestra fe delante de Dios y delante de los demás? Pueden ver que tenemos fe en Jesucristo, pueden ver que somos de Él, pueden ver que somos sus seguidores, pueden ver que somos sus discípulos. Más importantemente, puede Él verlo. Lo nota en nosotros. ¿Saben que leí en un libro que estoy leyendo una frase que me llamó la atención que dice, nuestra vida debe de poder ser explicada por el Evangelio? En otras palabras, nuestra vida, la gente a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra vida debe poder ser explicada por el Evangelio. Vivimos conforme al Evangelio. Nos movemos conforme al Evangelio. Hablamos juntamente con el Evangelio. Al vernos a nosotros se nos está viendo el Evangelio pintado en la frente, como se dice. Tenía una playera hace muchos años que decía, predica el Evangelio y si es necesario, usa palabras. En otras palabras, nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de expresarnos, las cosas que hacemos, cómo las hacemos, eso debe predicar el Evangelio por sí mismo. El gozo de ser salvos. La esperanza de ser sanados. La esperanza de un día estar en el cielo. La esperanza de un día ver frente a frente a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a nuestro Rey Jesús. Cuando cantamos acerca del Rey, cerramos los ojos, levantamos las manos y nos imaginamos, espero estar en su presencia, delante de su trono de gracia. Nuestra vida entera debe de manifestar ese deseo, esa esperanza, ese anhelo de estar delante de Él. Es evidente entonces nuestra fe a los demás y a Dios. Ahora, quiero que noten algo aquí. ¿Cuál era el problema que tenía este hombre? Era paralítico. Tenía un problema físico. ¿Sí? No podía caminar. No se podía mover. Necesitaba ayuda para todo.
Pero ¿lidió el Señor Jesucristo con su problema físico primero? Para nada. Para nada. ¿Con qué problema lidió primero? Con su problema espiritual. Con el pecado. ¿Sí? Señor pasa por alto completamente la enfermedad física. Pasa por alto la necesidad física de este hombre. Pasa por alto el hecho de que estaba enfermo, de que necesitaba ayuda. No se fija en eso primero. Nosotros sería lo que haríamos, ¿verdad? Nos fijaríamos primero en la necesidad física. Señor, sánalo. Señor, sánala. Al pedir provisión para gente, primero pediríamos por las necesidades terrenales que todos tenemos, ¿verdad? Dales un trabajo, dales de comer. Pon ropa sobre sus espaldas, pon un techo sobre su cabeza. Todas esas cosas son necesarias, todas esas cosas nosotros las necesitamos. Pero la palabra de Dios nos dice que busquemos primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Serán añadidas. Aquí el Señor Jesús pasa por alto la enfermedad física y se concentra en lo que es más importante para Dios, que es la enfermedad espiritual. Es la enfermedad espiritual. Tengo que detenerme aquí un poco y decirles que las enfermedades no son siempre el resultado de algún pecado que la persona enferma haya cometido, ¿ok? Pero en este caso, por lo que el Señor dijo, podemos determinar que ese había sido el caso con este hombre. Y quizás por eso él probablemente tenía miedo, no quería ir a ver a Jesús. ¿Sí? Pero el Señor Jesús pasa por alto la enfermedad física y se concentra en la necesidad espiritual. A veces he orado con mi esposa por alguien y le pido a Dios, Señor, hazlo o hazla caer hasta el punto más bajo que pueda caer. Y mi esposa me dice, ¿pero por qué pides eso? A veces que le digo a mi mamá, le he dicho a mi mamá cuando me ha pedido oración por alguien, pide que lo sane, pide que supla, pide que esto. Le digo, mamá, ¿por qué no pides que lo haga caer al punto más bajo que tenga que caer? ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo eres? ¿No tienes corazón, Carlos Manuel? Sí me dice mi mamá cuando se asombra de algo que hago, digo, Carlos Manuel. Su mamá no le dice de los dos nombres cuando se enoja con él. Carlos Manuel, ¿qué estás haciendo? Pero ¿saben qué, mis hermanos? A veces hay que pedir eso. Porque esa es la única manera que van a ver su verdadera necesidad. La necesidad de ser salvos, la necesidad de ser perdonados, la necesidad de ser sanados del pecado. Y eso también nos debe de hablar acerca de nuestra necesidad de estar orando por esas personas, pero principalmente pidiendo perdón porque lleguen a conocer la necesidad que tienen. Santiago nos habla acerca de orar por los enfermos en Santiago capítulo 5, comenzando con el versículo 14, en donde Santiago escribe y le dice a la iglesia, ¿hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Y luego noten lo que dice la última parte del versículo 15. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. ¿Sabe que hay que orar por sanidad física? Pero que hay que orar por sanidad espiritual primero. ¿Sí? Hay que seguir el patrón que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. ¿Sí? Porque déjeme decirle una cosa, podemos orar por sanidad física, pero si la persona es sana y no cree en Jesucristo, ¿a dónde se va a ir con todo y su sanidad? Al infierno. ¿Le sirvió algo entonces? ¿Le sirvió de algo estar sano físicamente?
Para nada, porque estuvo sano por unos cuantos días, por unos cuantos meses, por unos cuantos años quizás, pero al tener que comparecer delante de Dios o al Señor venir por su iglesia, ¿a dónde va a ser enviada esa persona? Y no va a ser por algún tiempo, va a ser por ¿cuánto? Toda la eternidad. Entonces cuando oramos por alguien que sabemos que no es pecador, que está pidiendo oración, decimos, sí Señor, sánalos, suple, dale, pero Señor, más que eso, ayúdale a ver su necesidad de ti. Y Señor, haz lo que tengas que hacer para que vea su necesidad de ti y clame a ti y sea salvo. Eso es lo que debemos hacer. El hecho de que el Señor aquí pusiera su atención primero en la necesidad espiritual del paralítico y no en la necesidad física nos debe dar una idea de que a veces nuestras prioridades no son las prioridades de Dios. A veces nuestras prioridades están completamente tergiversadas con las de Dios. Creemos tener la mente de Cristo, creemos conocer la voluntad de Dios, creemos conocer lo que la palabra de Dios dice, pero tenemos que darnos cuenta que como seres humanos a menudo nuestra manera de ver las cosas y la manera de que Dios ve las cosas son completamente opuestas. Y es de esperarse, es de esperarse. Y es de esperarse en cualquier situación y en cualquier etapa de nuestra vida. Porque Él es Dios y nosotros no. Él puede ver todo con claridad de principio a fin. La vida es como un desfile y Él está fuera del universo. No es constreñido ni por la materia ni por el tiempo. Y Él ve el principio y Él ve el fin. Y porque Él ve el principio y Él ve el fin, Él ve todo lo que hay entre el primer punto y el último punto, y Él puede mover las cosas en medio del uno y del otro de tal manera que nos ayuden a nosotros. Y a veces las cosas que nos ayudan no son las cosas que deseamos, a veces las cosas que nos ayudan son las cosas que no queremos que vengan a nuestra vida. Pero Él piensa diferente a nosotros. Él es Dios, nosotros no. A través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 55, en los versículos 8 y 9, el Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Dios siempre va a pensar más alto que nosotros. Los caminos de Él van a ser siempre más perfectos que los nuestros. Y cuando no nos sometemos a sus pensamientos y cuando decidimos no andar en sus caminos, lo único que podemos esperar es dificultades en nuestra vida. Si nos sometemos a sus pensamientos y seguimos sus caminos, podremos enfrentar dificultades, pero son dificultades por las que Él quiere que pasemos. Es como un cirujano que le dice a una persona enferma: necesito someterte a una cirugía para sacar esa enfermedad que tienes ahí. La persona tiene la habilidad para decir: me someto a la cirugía o no me someto a la cirugía. Y el cirujano le va a decir: si te sometes a la cirugía, las probabilidades de que seas completamente sano son 99.9%. Si no te sometes a la cirugía, las probabilidades de que seas sano no te las puedo garantizar ni el 10%. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Obedecer al cirujano, ¿verdad? Cristo es nuestro cirujano. Cristo quiere sacar todas esas cosas, todo ese pecado, todas esas impurezas que hay en nuestra vida, y a menudo lo tiene que hacer subiéndole al calor. Pero a nadie nos gusta que le suba el calor, ¿verdad? Pero a veces lo tiene que hacer. Sus caminos son diferentes a nosotros. Para nosotros, de nuevo, la enfermedad del cuerpo es más urgente que la del espíritu. Para Dios el espíritu es más importante, porque de nuevo, ¿qué le hubiera servido al paralítico ser sanado de su enfermedad si con su sanidad y todo se iba a ir al infierno? El Señor Jesucristo nos da medidas muy severas para lidiar con el pecado en nuestra vida. En Mateo capítulo 5, los versículos 29 al 30, nos dice: por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, ¿qué dice? Sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30 dice: y si tu mano derecha te hace caer en pecado,
córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora no se vayan a ir a sacarse un ojo o a cortarse una mano, ¿ok? No se trata de eso. Está usando lenguaje hiperbólico para darnos a conocer, para darnos a saber lo importante que es que desechemos de nosotros todo aquello que nos pueda llevar a pecar. Porque ¿de qué sirve que se saque un ojo si le queda el otro? Y es igual de pecador que él se sacó. ¿O qué le sirve que se corte una mano si le queda otra? Y esa mano es igual o peor de pecadora que la que se cortó. No se trata de eso, se trata de que veamos el pecado con la seriedad de vida y que tratemos de desarraigar de nosotros todo aquello que nos pudiera llevar a caer en pecado. Ahora noten lo que sucede cuando el Señor le dice a este hombre que sus pecados le son perdonados, versículos 6 y 7. Algunos de los escribas que estaban ahí sentados se decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino Dios. Noten algo que está pasando aquí, que a veces nos perdemos de esto. Dice que dijeron, ¿a quién? A sí mismos. En otras palabras, escucharon lo que el Señor Jesucristo y dijeron, ¿mí mismo? ¿Te diste cuenta de lo que dijo? No hablaron en voz alta, ¿sí? No lo oyeron los demás. Fue dentro de sí mismos que dijeron algo así como, ¿oí bien lo que dijo? Que le perdonaba sus pecados. Hasta aquí nadie ha escuchado los pensamientos de ellos. Hasta aquí no han expresado lo que están pensando. Hasta aquí no han acusado a Jesucristo absolutamente de nada delante de las personas que están ahí. Pero se preguntan dentro de ellos mismos si oyeron bien. Y tenían que preguntarse esto. Porque estaba pasando algo muy extraño, pero algo muy poderoso aquí. Porque si ese paralítico de repente se levantaba a consecuencia de que Jesús le había perdonado sus pecados, y ellos saben que solamente Dios puede perdonar pecados, ¿qué hace eso a Jesús? Dios. Y entonces tendrían que lidiar con Jesús de una manera muy distinta a la que estaban lidiando, porque hasta ahorita lo estaban viendo como un hombre, como un hacedor de milagros, como un buen maestro. Como es como lo ven muchas personas en el mundo, ¿no es cierto? Fue un gran predicador, fue un gran profeta, fue un gran filósofo, fue un gran hombre. Pero él dijo que era Dios. Y si no era Dios, entonces no es nada de lo que ya mencioné, es un mentiroso o un lunático, ¿no es cierto? Porque si alguien viene y nos dice yo soy Dios, ¿qué íbamos a pensar de él? Debería estar encerrado en algún lugar con paredes acolchonadas, ¿verdad? Pero si estos hombres le escuchan, tus pecados te son perdonados, y después de que sus pecados le son perdonados, este hombre se pone de pie y caminaba, la persona que estaba delante de ellos, entonces era una persona por demás especial. Por demás especial. Ahora, déjenme decir una cosa, estas personas tenían razón. Solo Dios perdona pecados. No hay nadie más que pueda perdonar pecados. Por eso a veces me asombro yo cuando hay gente que va a las iglesias tradicionales a confesar sus pecados, y porque un hombre le dice yo te absuelvo de tus pecados, se van confiados en que de hecho fueron absueltos de los pecados que han cometido, cuando la palabra de Dios nos dice muy claramente que solo Dios puede perdonar pecados, y esos hombres claramente no son Dios. Dios es el único que puede perdonar pecados. A través del profeta Isaías, el Señor nos dice en Isaías 43, 25, yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo, y no volveré a acordarme de tus pecados. ¿Qué dice? Yo, ¿y cuántos más? Nadie más. Él es el único que puede perdonar pecados. Dios. Miqueas capítulo 7, en los versículos 18 y 19. Dice, ¿qué otro Dios hay como tú,
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo. Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Noten el versículo 18, ¿qué otro Dios hay como tú? No hay otro Dios que perdone, no hay otro Dios que pueda perdonar. En el Salmo 103, los versículos 1 al 5, leemos: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Versículo 3 dice: el Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. Noten el orden: perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. Versículo 5 dice: el Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. Pero ¿qué es con lo primero que lidia el Señor? Con perdonar nuestras maldades. A veces vamos con el Señor con una listota de peticiones, ¿no es cierto? Al principio de esa listotota de peticiones, ¿sabe qué debe haber? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Pedir perdón por los pecados que hemos cometido, por los pecados que no hemos cometido, o sea, pecados de omisión, aquellos que no se ven pero que se cometen dentro del corazón, en la mente, ¿sí? Pecados de palabra, ¿sí? Pedir perdón. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que ir con confesión primero y luego con petición. Porque saben que cuando empezamos con confesión, nuestra alma se limpia, nuestro corazón se limpia, nos sentimos libres y ahora sí podemos pedir. Ahora sí podemos clamar a Él con toda libertad. Pero al sentirnos perdonados, al sentirnos limpios, al sentirnos purificados en la oración, como que las necesidades que parecían tan grandes para nosotros, como que ya no son tan grandes. Como que sentirse perdonado tiene mucho más valor que todo lo demás que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Versículo 8 sigue diciendo: enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? Noten, Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Hasta aquí no han dicho ninguna palabra. ¿Se dan cuenta de eso? Jesús está leyendo sus mentes. Jesús lee nuestra mente. ¿Qué estamos pensando ahorita? ¿Qué es lo que está pasando por nuestra mente mientras estamos escuchando la palabra de Dios predicada? Ay, Señor, gracias por revelarme que para ti el problema espiritual que tengo es mayor que cualquier problema físico que pudiera tener. Señor, gracias que me recuerdas que tiene que haber confesión para que pueda haber petición. Señor, gracias que me recuerdas que yo puedo tener fe para traer a mis amigos, aunque ellos no quieran venir, y hacer lo que tenga que hacer para traerlos. Gracias, Señor. O están pensando, ya tengo hambre, a ver a qué horas termina este camarada. Yo sé que nadie está pensando eso, pero por si acaso, arrepiéntanse. Sí, entonces él está leyendo sus mentes. ¿Qué es lo que cavilan en su corazón? Versículo 9 les dice: ¿qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan, noten por favor el versículo 10, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, hablando de sí mismo, identificándose como el Hijo del Hombre, diciendo yo, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Versículo 12 dice, enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos.
que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Noten aquí, el Señor Jesucristo leyó las mentes de estas personas. Sin haber dicho ninguna palabra, les dice, ¿por qué están pensando lo que están pensando? Y luego, como para que sepan que Él sabe lo que están pensando, dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle que sus pecados son perdonados, que era lo que había hecho? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Los está retando, les está dejando que ellos decidan qué es lo que quieren que yo haga para que ustedes sepan que yo soy quien digo ser. ¿Saben que ellos no dijeron absolutamente nada? El abrir la boca, el haber dicho, a ver, haz esto, le hubiera dado la oportunidad a él de demostrar completamente que él era Dios. Y saben que ellos tenían miedo de que se los demostrara. Por eso a menudo la gente no viene a la iglesia, porque tiene miedo de escuchar la voz de Dios. Porque tiene miedo de sentir ese llamamiento del Espíritu Santo a su corazón, al arrepentimiento. Porque tiene miedo que la palabra de Dios le revele que la vida que está viviendo va en contra de la ley de Dios, y que la vida que está viviendo los va a llevar al infierno. Le da miedo que su vida sea puesta en evidencia. No delante de todos, delante de sí mismos, y tengan que tomar una decisión. Les da miedo. Estos hombres, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil hacer? En cierta manera era más fácil decir que sus pecados les son perdonados, porque el perdón es invisible y nadie iba a saber si fue perdonado o no, ¿no es cierto? Tus pecados te son perdonados. ¡Woohoo! Vámonos todos, se acabó el servicio. Y todo el mundo se hubiera quedado ahí. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que sus pecados fueron perdonados? Y el Señor, que sabe lo que están pensando, le dice, ok, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Él, yo, se vuelve al Hijo del Hombre, se vuelve a este hombre y le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y dice ahí el versículo 2, y una vez más, enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Y saben que estas personas que en su mente y en su corazón estaban acusando al Señor Jesucristo de blasfemia, no dijeron ni una sola palabra. Pero ¿saben también qué no pasó? No creyeron en Él. No creyeron en Él. No nos dice que hayan creído en Él. No nos dice que se le hayan acercado para preguntarle más, para decirle cómo le había hecho. Y hay mucha gente así, que viene a la iglesia, escucha la palabra, ve lo que Dios ha hecho en las vidas de algunos de sus propios amigos, de sus propios familiares. Ven que solamente Dios pudo haber hecho esa obra, que no había manera de que nadie, ni ningún método usado pudiera cambiar el corazón de esa persona en la forma en la que lo cambió. Y en lugar de preguntar, ¿cómo? En lugar de decir, yo también quiero creer. En lugar de acercarse a aquel que puede sanarlos, no solamente físicamente, sino más importantemente espiritualmente, se quedan callados y no se acercan a Él. No se dan cuenta de lo hermoso que se siente ser perdonado, ¿no es cierto? Lo ligero que se siente uno, lo libre, lo sano que se siente uno cuando finalmente somos redimidos por la sangre de Cristo y sabemos que hemos sido perdonados y no tenemos nada por qué preocuparnos, y sabemos que si Dios nos llamara delante de su presencia en este mismo momento, no tiene nada por qué juzgarnos, no tiene nada por qué condenarnos,
porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, mi oración es que todos nosotros estemos en Cristo Jesús en esta mañana. Que todos nosotros hayamos creído en Él. Que todos nosotros hayamos venido a sus pies y hayamos sido perdonados. En el Salmo 32, los versículos 1 al 4, David escribe: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad quedó absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió aridez de verano. Versículo 5, te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía. Noten, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Los que hemos sido perdonados por el Señor y estamos seguros de ese perdón, somos las personas más dichosas del mundo. No quiere decir que no tenemos problemas, no quiere decir que no pasamos por pruebas, no quiere decir que el enemigo no nos ataca, no quiere decir que nuestra vida es, como dice mi mamá, una perita en dulce, pero somos perdonados y el cielo es nuestro. De nuevo es mi oración que todos aquí hayamos pedido perdón al Señor, nos hayamos vuelto a Cristo, hayamos invocado su nombre y seamos salvos. Si hay alguien que no lo ha hecho, hoy lo puede hacer. Así es que todos juntos inclinemos nuestro rostro y vayamos al Señor en oración en este momento.